Hechos 10 nos habla de la historia de cuando Pedro va a la casa de Cornelio a darle el mensaje de salvación. Cornelio era un gentil, o sea, un gentil es que no era judío, era de otra nación. Y el mensaje a los gentiles, el mensaje del evangelio todavía no había sido dado a los gentiles, no se había esparcido el evangelio a los gentiles. Pero en Hechos 10 cambia la historia. La historia cambia porque ahí gentiles reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y se manifiesta el Espíritu Santo de manera maravillosa. Ahora, el tema de esta mañana es que para que Dios se manifieste, como se manifestó ahí en Hechos 10, intervinieron tres seres. El ser supremo. ¿Quién es el ser supremo? Dios. Interviene el ser supremo, pero también intervienen seres angelicales, porque un ángel le aparece a Cornelio y le dice que tiene que mandar a traer a Pedro para que le dé el mensaje de salvación. Entonces, el ser supremo está ahí accionando. Seres angelicales también están en acción, pero también seres humanos, que somos nosotros. Amén. Entonces, para que Dios se manifieste en nuestra vida, en cualquier situación, y ver la gloria de Dios, tienen que coordinarse esos tres seres. A veces el ser supremo está dispuesto. Los seres angelicales están sirviéndonos y están ahí para nosotros. ¿Cuántos creen que hay ángeles? También hay demonios, también ángeles, ¿verdad? Son espíritus invisibles, pero que están ahí. Ángeles de Dios cuidándonos. Pero también, para que haya una manifestación, no solo tienen que operar esos dos seres, el ser supremo y los seres angelicales, sino también nosotros, los seres humanos. Tenemos que hacer nuestra parte para que veamos la gloria del Señor. Y aquí se da esa combinación perfecta, una combinación maravillosa de estos tres seres. Leamos Hechos 10 del 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 10 y después nos vamos a ir a otras porciones de escritura para dejarles esto que el Señor puso en mi corazón. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Entonces era un capitán, estaba a cargo de 100 soldados. No, o 1000 soldados. Un centurión era 100, ¿verdad? 100 soldados. ¿Quién dijo 100? El hermano Rodolfo. Sí, así es, 100 soldados. Estaba a cargo de 100 soldados. Era un hombre importante. Su compañía se llamaba La Italiana. Bueno, versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Ahora, bueno, leamos hasta ver al ángel para que miren que aquí están los tres seres. El ser supremo, el ser humano y el ser angelical. Temeroso de Dios con toda su casa. Ahí está Dios ya, temeroso de Dios. Dios en este capítulo se menciona 18 veces. O sea que Dios está metido en todo. Y Dios está metido en todo, ¿verdad? No nos podemos escapar de Dios. Dios está en todos lados. Entonces dice,
que este hombre era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que son las 3 de la tarde, ¿verdad? 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, pero no Cornelio Reina, ¿verdad? Cornelio. Entonces, ven ahí los tres seres. El ser supremo, que es Dios, y me llama la atención que Dios tiene una memoria. Le dice, volvamos al 2 por favor, Estuardo, le dice, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y 3, dice, vio claramente una visión de día, a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, versículo 4. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han servido para memoria delante de Dios. Bueno, entonces miren, ya está claro, ya eso está clarísimo como el agua. El ser supremo está ahí, el ser angelical está ahí y el ser humano está ahí. Esa combinación poderosa hace que Dios se manifieste, ¿verdad? Entonces, Dios está aquí y dice que Él hace memoria de las oraciones, las limosnas de Cornelio han llegado a la memoria de Dios. Dios tiene una memoria. Dios, dice la Biblia que Dios se recuerda de nuestra condición. Dice la Biblia que Dios recuerda nuestras obras. Dice la Biblia que Dios recuerda nuestras acciones. Y dice algo maravilloso la Biblia, que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él no se olvida más de nuestros pecados. Los echa al fondo del mar y no se olvida, no se acuerda de ellos. No se acuerda de ellos. Se olvida de nuestros pecados. Amén. Entonces, qué maravillosa la memoria de Dios. No falla. Entonces está Dios ahí, ¿verdad? Dios, el ángel y Cornelio. El ángel hace su parte, Dios hace su parte, pero aprendamos de la vida de Cornelio. A mí me inspiró Cornelio. Me inspiró Cornelio y digo, yo quiero aprender de este hombre, porque los militares son así disciplinados, se paran así bien derechos, están bien peinaditos, sus zapatos bien lustrados. ¿Verdad que sí? Así son los militares. Entonces a mí me llamó la atención. Aprendamos de este ser humano que hizo que Dios se manifestara. Dice que era, volvamos por favor, disculpen al versículo 2. Versículo 2. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Les decía yo en el primer servicio que un militar es una persona ocupada. A ver, pensemos, tenía reuniones de trabajo, tenía reuniones sociales de plano con los colegas, con sus superiores, tenía que atender a esos 100 soldados y no crea que todos se portaban bien, más de alguno tenía que tratar, tenía que ayudar, más de algún indisciplinado había. Pero le daba tiempo para su casa. ¿Me doy a entender? O sea, dice que él era temeroso de Dios con toda su casa. O sea, no era un hombre que había descuidado su casa. A pesar de sus ocupaciones, estaba con sus hijos, oraba con sus hijos, le daba tiempo a su familia. Y yo aprendí eso, digo, si este hombre, siendo un militar, siendo muy ocupado, ahora era un hombre temeroso de Dios,
le daba tiempo a su casa, a mí también me da tiempo de darle un momento a mis hijos, de estar en mi casa, de ayudar en mi casa, de invertir en la educación de mis hijos espiritualmente, ¿verdad? Entonces él aquí era temeroso de Dios con toda su casa. Y dice la Biblia que hacía ¿cuántas limosnas? Muchas limosnas. Y oraba a Dios cada cuánto. Siempre. Recuérdese que estamos hablando de un hombre ocupado, pero le daba tiempo para orar, le daba tiempo para estar en su casa y a educar a sus hijos, enseñarle a sus hijos, le daba tiempo para trabajar. Y cuando dice que hacía muchas limosnas, yo pensé en esto. El corazón de este capitán, este coronel, este soldado, como le querramos llamar, no estaba en esta tierra. Estaba en las cosas espirituales. Estaba en las cosas eternas. Porque de eso quiere decir que él hacía muchas limosnas. Era muy generoso con el pueblo y con el pueblo de Dios. Oraba a Dios siempre. Su corazón estaba concentrado en las cosas de Dios. Él estaba haciendo su parte para que Dios se manifestara. Les hago una pregunta. ¿Los está inspirando un poquito Cornelio? A mí me inspiró. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. A ver, ¿cuántos minutos tiene el día? Así lo podemos hacer rápido. 24 por 60, ¿cuánto es? 1440. Miren qué mente la que tengo. No es cierto. Ya la había hecho. 60. O sea, 60 minutos, que tiene una hora. Por 24 horas, cada uno de nosotros tiene 1440 minutos diarios. Tengo más minutos yo que el hermano Oswald. No, tiene el hermano Moisés más minutos que yo. A todos nos da el Señor los mismos 1400 minutos cada día. La pregunta clave es, ¿cómo estoy usando esos 1440 minutos diarios? Este hombre administraba bien su tiempo, administraba bien sus recursos, su mente estaba en las cosas eternas, en las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo Dios no iba a manifestarse en favor de él? Dios ahí, el ángel ahí, y él haciendo las cosas bien. Y es que es necesario, hermanos amados, hacer las cosas bien para que Dios se manifieste. Porque no podemos decir, Dios es un Dios de amor y aunque yo me porte mal, pues Él me va a bendecir. Es un Dios de amor. Siempre te va a amar. Pero tenemos que hacer bien las cosas. Procurar hacer las cosas que le agradan a Él para que Él se manifieste. Entonces mire qué precioso. Dios, el ángel y Cornelio. ¿Encontrará el Ser Supremo y los seres angelicales un ser humano como Cornelio? Y ahí Dios se va a glorificar. Oraba a Dios siempre. Versículo 3 dice: Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo. Bueno, otra cosa que ahí yo recibí, me inspiró: a pesar de ser militar, tuvo miedo.
Imagínense que hubiera sido un orgulloso y hubiera dicho, yo no le está, ¿quién? Un ángel está ahí, que se vengan él y todos los que quieran. Pero dice la Biblia que estaba atemorizado. Dice otra versión que estaba temblando del miedo. Pero me gusta esto, él mirándole fijamente, con miedo, pero enfrentándolo ahí y hablando con él. Yo creo que para que Dios se manifieste, necesitamos vencer los temores. El jueves yo les compartí de los 3 siervos. Hablé del siervo negligente. ¿Se recuerdan de aquellos 3 siervos que el Señor le da 5 talentos a uno, 2 talentos a otro y 1 talento al último, ¿verdad? Al tercero. Y el mensaje era que cuando el Señor hizo cuentas con ellos, este tercero le dijo, aquí está mi talento, no lo perdí, pero aquí está, no gané tampoco nada. Pero la idea era que Dios no está contento con que retrocedamos, pero tampoco con que nos quedemos en el mismo lugar. Dios siempre quiere que estemos avanzando, que crezcamos. Cuando no crecemos, Dios ya mira a Él que no estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Y por eso trató así a este siervo, porque Dios quiere que avancemos. Pero lo que yo les decía es que este siervo dijo, tuve miedo porque sé que eres un hombre duro y por eso escondí mi talento. Y les preguntaba yo a los hermanos ese día, ¿será que los otros 2 siervos no tuvieron miedo? Yo creo que sí. También tuvieron miedo porque era una responsabilidad grande. 5 talentos ahorita oímos solo 5 talentos, pero era mucho que le había puesto en sus manos. Si cuando digamos a alguien le dan, por ejemplo, su tiempo en el trabajo o le dan una cantidad de dinero considerable, ¿no hay cierto temorcito de usarlo bien? Sí, cierto. Ay, no quiero desperdiciarlo, quiero cuidarlo, no me lo quiero gastar y no quiero que me lo roben tampoco, porque da cierto temor, ¿verdad? Pero entonces ellos también tuvieron miedo. Pero ese siervo negligente se dejó vencer por el miedo, no venció el temor, mientras que los otros 2 siervos sí. Y por eso aquí recuerdo eso, porque aquí Cornelio tiene temor, pero él tiene convicción también. Y mira fijamente al ángel, ¿qué es, Señor?, le dice. ¿Qué es, Señor? Entonces, la lección que le quiero dar en este punto es, si nos dejamos vencer por el miedo, el Señor no se va a manifestar. Tenemos que romper con temores, avanzar a pesar de que a veces sintamos temor, para que Él haga su parte, los ángeles su parte, que la están haciendo, y nosotros también nuestra parte. Amén. ¿Me doy a entender? Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Mire el ángel. Mire el ángel, ahí está hablando el ángel. El ser angelical está haciendo su parte, le está dando la dirección. Envía pues ahora hombres a Jope. ¿Cómo sabía Cornelio dónde estaba Pedro? No sabía. Pero viene el ángel, lo ayuda y le dice, te vas a ir a Jope. Vas a hacer venir a Simón, que se llamaba antes Simón y ahora se llama Pedro. Entonces le da el nombre anterior de Pedro y le da el actual. Mire cómo le está dando las instrucciones claras.
el que tiene por sobrenombre Pedro, versículo 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor. Mire, el ángel que está haciendo bien su trabajo, le está dando la dirección específica. Lo está viendo conmigo, que no lo manda a la deriva. Tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces aquí el ángel lo está ayudando, pero no está haciendo lo que Cornelio tiene que hacer. Los ángeles no van a hacer nuestro trabajo. Van a ayudarnos, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Porque aquí no le dice, mira, siéntate, yo voy a traer a Pedro aquí a tu casa. No, le dice que lo mande a traer. A ver, les hago una pregunta. ¿Pudo el ángel haber traído a Pedro? Sí. Como hizo con Felipe también, que lo tomó de un lado y lo llevó a otro lado. Pero aquí no, aquí le está dando direcciones. Entonces, ¿cuál es la lección? Están los ángeles, está Dios y estamos nosotros. Dios está haciendo su parte, los ángeles están haciendo su parte, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, lo que nos corresponde para que Dios se glorifique. Porque hay ángeles cuidándote cuando vas en tu moto, por ejemplo. Pero si vas viendo el celular, ya no estás haciendo tu parte. Él te mandó, Él te ayuda, los ángeles te ayudan, pero tú debes hacer lo que tienes que hacer. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que está pasando aquí. Y es específico el ángel. Vive cerca del mar. Está ahí un Simón que es curtidor. Le da el oficio donde está hospedado Pedro. Todo se lo deja claro. Y hermano, si nosotros miráramos a los ángeles, viéramos cómo los ángeles de Dios están preparando nuestro camino, apartándonos del peligro, reprendiendo acechanzas del enemigo. Nos están ayudando maravillosamente. El problema es que a veces nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde. En la casa de un pastor, una hermana que trabaja con ellos dice que oye voces cantando. ¿Creen ustedes eso? Si usted es hijo de Dios, usted lo cree. Yo sí lo creo. Yo he visto la manifestación de ángeles y la ayuda de ángeles en mi vida, y yo sé que usted también. Ellos están ahí. Aquí, hermanos, en Hechos 10 hay una combinación preciosa, pueblo amado de Dios. Quiero dejarles eso en el corazón. Dios está actuando, los ángeles están actuando, pero también los seres humanos actúan aquí. Cornelio dándole tiempo a su casa, siendo disciplinado, teniendo en su mente cosas espirituales, siendo un buen administrador. Y Dios se manifestó. Leamos el 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio. Así, mire hermano, la obediencia. Este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ahora, mire todos los que están participando, todos los seres humanos, hermano, los criados, el otro soldado, Cornelio, luego viene Pedro en obediencia. Una de las cosas que miro aquí es que todos participan, pero todos son obedientes.
En esta historia no dice, pero el criado de Cornelio dijo, no, yo no iré porque no me pagas bien. Todos operando en obediencia, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué pasaría si en su casa todos están obedeciendo a Dios? Sus hijos haciendo lo que deben hacer, el papá haciendo lo que debe hacer, la esposa haciendo lo que debe hacer, todos haciendo la voluntad de Dios en obediencia. ¿Cómo no se va a manifestar Dios en ese hogar? Los envió a Jope después de haberles contado todo. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, a ver, esa palabra mientras aparece 4 veces. Porque mientras tú estás haciendo algo, Dios está haciendo otra cosa. Mientras nosotros estamos obedeciendo, los ángeles están haciendo una cosa, Dios está haciendo otra cosa, nosotros otra cosa, y unidos vamos a ver la gloria de Dios. Gloria a su nombre, cada uno haciendo su parte, lo que le corresponde. Esto es impresionante. ¿Cuántos quieren unirse a Dios y a los ángeles? Aquí Cornelio se unió, Pedro se unió, estos siervos se unieron. Mientras ellos iban, qué casualidad, entre comillas, que Pedro subió a orar. No es casualidad, todo estaba bien coordinado. ¿Cómo actúa Dios, hermano? Todo coordinado. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo. Mire, hasta los que le preparaban la comida a Pedro se unieron al plan de Dios. ¿Qué necesidad tenemos de oír que le estaban preparando algo? Mientras le preparaban algo. ¿Y cómo se llamaban esos que le preparaban algo? A ver. Pero ahí están metidos en la historia. Seres humanos trabajando con el Ser Supremo y los seres angelicales. Todos obedeciendo, todos haciendo lo que tienen que hacer. Aquí yo aprendí algo. Cuando leí esto, dije, mientras le preparaban algo, dije, el trabajo de todos es importante. El trabajo de todas las personas es importante. Fíjense que aquí en esta historia hay militares, hay negociantes, porque Simón, la casa donde Pedro está hospedado, es un curtidor. ¿Qué es un curtidor? Preparador de cuero, lavaban las pieles, las preparaban para que la gente se pusiera sus trajes, sus zapatos, sus sandalias en ese tiempo. Hay negociantes, hay militares, hay ministros, hay soldados, hay siervos que hacen la voluntad de su Señor y van a traer a Pedro. Y están estos que no se sabe quiénes son, pero le estaban preparando la comida a Pedro. O tal vez no eran 2, sino una persona. Todos los seres humanos. Dios usando a los seres humanos. ¿Sabe que debemos agradecer por todos los seres humanos que Dios usa para nuestro beneficio? Los soldados, los policías de Metra, por ejemplo. A veces nos caen mal algunas cosas, ¿verdad? Pero fíjense que están haciendo el trabajo bajo el sol, bajo la lluvia cuando llueve. ¿Cuántas horas estarán en un solo lugar? Nosotros solo pasamos una vez por ese carril reversible que abrieron, pero ellos están horas ahí.
Es bueno apreciar el trabajo de los que no se ve mucho. O las personas que recogen la basura de nuestras casas, todos ellos. ¿Cuántos tienen cuidado a veces con lo que botan en su basura? Yo cuando se quiebra un vidrio, un vaso en la casa y salen todos los vidrios, vengo y lo recojo. La última vez que pasó eso, lo envolví en un trapo, bien envuelto, porque me pongo a pensar, pues si yo fuera el que vaya a recoger esta basura y me corto, yo no quiero que a alguien le pase eso. Bueno, lo tomé, lo envolví bien, parecía regalo. Y me lo llevé, no lo tiré en la basura, sino que me lo llevé y dije, vamos a ver dónde encuentro un camión de basura. Y se lo entrego y le digo que es vidrio. Mire eso, con tanto trabajo que uno tiene que hacer, pero tiene uno que invertir porque se pone en el lugar de esa persona. Y nos fuimos, salimos pues y andaba buscando camiones de basura, ¿dónde hay? Y no, encontré a uno de la Muni que estaba barriendo. Y lo vi y le dije, disculpe, ¿le podría dar esto? Es vidrio roto. Sí, me dice, no tenga pena. Y le di algo ahí para que comiera algo. Y la sonrisa que me dio ahí, dije, qué lindo, un ángel de Dios, dije yo. ¿Verdad? Entonces, pero personas que no se ven su trabajo debemos saber apreciar también. Y mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis a Pedro. ¿Verdad? Bueno, y ahí él viene y mira una visión, pero les quiero hacer una pregunta. Me estoy dando a entender de que aquí hay una combinación entre el Ser Supremo, los seres angelicales y nosotros los seres humanos. Y eso es de todos los días. Mañana Dios estará en acción, pero los ángeles también. Pero nosotros también, haciendo lo mejor que podamos. Lo correcto, lo que agrada a Dios, y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Él se va a manifestar, va a abrir puertas, nos va a guardar, nos va a bendecir, se va a glorificar en medio de nosotros. Fíjense que aquí hasta los caballos hicieron su parte. Fíjense que Jope de Cesarea está a 50 kilómetros. A ver, mire esto. Cornelio está orando a eso de las 3 de la tarde. Dios le da la visión. Entonces llama a sus criados y le dice, tienen que ir a Jope. Jope era un puerto, o decir el puerto San José, digamos, era un lugar donde llegaban muchos barcos. Por eso Simón vivía cerca del mar. Entonces viene Cornelio y los manda a llamar inmediatamente y les dice, nos vamos de una vez. Me lo estoy imaginando. Quizá le dijeron o dijo Cornelio, esperen, salgan mañana temprano. Y fíjense que ellos llegaron a donde estaba Pedro al mediodía. O sea, 50 kilómetros en caballo lo recorrieron quizá en 6 horas. ¿Cuánto corre un buen caballo al día? Investigue. Un buen caballo de los buenos, pura sangre, entre 30 y 45 kilómetros diarios es lo más que corre un buen caballo. Pero estos siervos dijeron, es apremiante que vayamos a llamar a Pedro. Tomaron sus caballos, porque imagino que eran caballos, no habían todavía Mazda, Toyotas, Hondas, no habían carros, ¿verdad? Y se fueron en caballo, pero era apremiante, porque era urgente, sin perder el tiempo. Hasta los caballos dieron la milla extra, porque si un buen caballo en un día recorre 45 kilómetros, ellos recorrieron 50. Por eso es que Dios se manifestó en esa historia, porque los seres humanos estaban haciendo su parte.
¿Cómo Dios va a usar a un pianista si no hace su parte? A un baterista, a un pastor o a cualquier persona. ¿Está claro o no mucho? El ser supremo, el ser angelical y el ser humano combinados. Ahora, vamos al versículo 19 y 20 de Hechos 10, Hechos 10, 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, aquí ya pasó la visión. Le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Entonces aquí está Dios. Dios hablándole a Pedro a través de su Espíritu Santo. El ángel ya hizo su función, su trabajo. Los seres humanos están haciendo su trabajo y Dios está haciendo su trabajo. Y le dice a Pedro aquí: he aquí 3 hombres te buscan. Versículo 20. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he... ¿Quién los envió? Dios. ¿Quién los envió? ¿Quién estaba detrás de todo eso? Dios, el Espíritu. Aquí está diciendo el Señor: yo me adjudico esta obra. Yo estoy moviendo todas las cosas. Y así es lo que Dios dice: yo estoy contigo, yo te estoy ayudando, yo te estoy protegiendo, yo te estoy bendiciendo. Nos dice el Señor: soy yo, soy yo. Él se toma esa obra. Y Él dice: yo soy el que estoy ahí. Ahora, el Espíritu Santo nos sigue hablando a nosotros los hijos de Dios. Pastor, yo no creo ser tan espiritual para que el Espíritu me hable. Bien, el Espíritu te habla. Eres un hijo de Dios. Fíjense que a veces no lo oímos, pero Él nos está hablando continuamente. Siempre nos está hablando. Ahora les voy a dar una clave para que aprendamos a oír la voz del Espíritu. Es la clave de las 3 P. El Espíritu Santo siempre te va a hablar a través de las 3 P. Palabra, segunda P. Pensamiento, tercera P. ¿Cuál creen ustedes que es? Personas. Palabra, pensamiento y personas. Cuando tú abres la Biblia, el Espíritu Santo ahí te está hablando. A veces estás tal vez bañándote ya en tus correderas, o le está cocinando alguien, ¿verdad? O estamos haciendo, y de repente viene un pensamiento. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Y nos habla a través de un pensamiento. La otra P, ¿verdad? Palabra, pensamiento y a través de personas. Hoy, por ejemplo, ahorita a través de mi persona, el Espíritu Santo te puede estar hablando. Y yo te estoy hablando de esto y tú vienes y el Señor trae a tu mente cosas. Ay, sí, yo tengo que hacer esto, yo estoy recibiendo esto, porque es el Espíritu hablando. O a veces vas a un lugar y a través de una enfermera, a través de un trabajador, a través de un compañero, a través de tu esposa, a través de tu hijo, a través de la persona más que tú piensas que no te va a hablar, te habla el Espíritu Santo. Siempre nos está hablando. ¿Cuánto le dan gloria a su nombre? Siempre nos habla el Espíritu Santo. Siempre. Y aquí le habló a Pedro. Entonces vuelvo otra vez y que esto que se les quede, y no me importa ser repetitivo. Dios, los ángeles y nosotros. Dios está haciendo su parte. Los ángeles también. Nosotros
también tenemos que hacerla. Desciende, no dudes ir con ellos, porque yo soy el que los envío. Estamos en el 20. Pasémonos al 24, por favor. 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba. ¿Qué estaba Cornelio haciendo? Esperándolos. Ahora miren esto. ¿Cómo le dirían que ya venían si no habían teléfonos? No habían redes sociales. ¿Será que mandaron a uno adelante para que le dijera, ya vienen los mensajeros, prepara la casa? Puede ser. Pero a Cornelio Dios se le manifiesta a las 3 de la tarde. Habla con sus siervos. Salen temprano el siguiente día. Están allá con Pedro a las 3 de la tarde. Por eso ahí usa horas. Estaba orando a tal hora. Están con Pedro, a las 12 del mediodía. Luego dice la Biblia que se quedan con Pedro esa noche, los hospeda en su casa y salen temprano el siguiente día para regresar a la casa de Cornelio como a las 3 de la tarde. Ahora, mire esto, hermano, mire esto. Cuando iban, o sea, el viaje de ida fue rapidísimo, lo hicieron como en 6 horas. El viaje de regreso ya lo hicieron como en 15 horas, porque ya venía Pedro, ya venían otros siervos. Sin embargo, fue en tiempo récord. Pero lo que yo quiero subrayar es que Cornelio ya estaba listo. Estaba esperándolos, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, ¿qué hizo el capitán? ¿Qué hizo ese militar rígido, fornido? Ese capitán que estaba acostumbrado a que le obedecieran. ¿Qué hace este hombre, hermano? Se postra ante Pedro. ¡Qué humildad! Y muchas veces, hermano, nos perdemos bendiciones porque somos, y yo me incluyo, no le estoy diciendo a usted, somos orgullosos. No nos gusta que nos digan nada. No aceptamos los consejos y ese orgullo nos está dejando fuera de las manifestaciones de Dios. Le decía yo en el primer servicio que cuando era joven, más jovencito, yo dirigí la alabanza a niños, con niños. Y con ellos, hermano, con ellos les decía, vamos a cantar, yo tengo un amigo que me ama, me ama. Y cuando llegaba el momento, su nombre es Jesús. Y vamos a gritar todos Jesús. Y esos niños gritaban, hermano, que se oía cuadras. Era alegre esos devocionales. Pero ahora uno le dice a hermanos que no vienen ahorita ni van a venir a ninguno de los cultos y le dice a una persona, saluda al hermano que está a la par. Ya no estoy saludando. Eso a veces no nos gustan que nos y si algo no nos parece, somos tan delicados. Si en la puerta alguien no nos saludó con una sonrisa, o no nos dieron la mano como queríamos, o no sé, algo que no nos gustó, ya no venimos, o ya estamos molestos. ¿Estaremos haciendo nuestra parte para que Dios se manifieste? Este hombre se postró. Pero mire el 26, Pedro no aceptó esa adoración, mas Pedro lo levantó diciendo, hey hombre, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Todos haciendo su parte. Ahí hay humildad, ahí hay servicio en esta historia, hay obediencia. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ahora, este Cornelio era
tan disciplinado que todo lo tenía listo. ¿No es cierto que es incómodo llegar a un lugar donde no están listas las personas? Y él lo tenía todo organizado. Y por eso Pedro se sorprendió. Voy terminando. Versículos, vamos a leer el 32. Y ahí termino. 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. El ángel de Dios dándole las indicaciones correctas para que no fallaran. Termino. Josué, puedes venir, por favor. Iglesia amada, Dios está en medio de nosotros. Dios nos está ayudando, nos está guardando. Sus ángeles están aquí y están en tu casa. Y son, Estuardo, por favor, Hebreos 1:14, creo que es el Hebreos 1:14. Quiero que me lo pongas, por favor, en la versión TLA. Gracias. Porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios. Y Él, Dios, los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. A toda la gente que Dios habrá de salvar. O sea, los ángeles están ahí. Están en tu casa. Están en tu venta, en tu negocio, en tu empresa, en tu oficina. Van contigo cuando vas en el carro. Yo lo creo. Dios está ahí, los ángeles también. Y esta preciosa mañana el Señor nos inspira a hacer lo que Él quiere que hagamos. Aprendamos de este hombre militar. Bueno, después vino Pedro, les habló, hermano, les dio el mensaje y se los dio con tanta gracia y unción, porque lo sentía de su corazón. Cuando Pedro les comenzó a hablar, dice la Biblia que comenzó a hablarles de lo que había pasado cuando Jesús estaba en la tierra. Y les habló de que Él anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos. Pero lo crucificaron, les dijo Pedro. Pero al tercer día, Dios lo resucitó. Y nosotros comimos con Él. Aleluya. Nosotros comimos con Él, decía Pedro. Estuvimos con Él. Y cuando yo leía esto, yo sentía el corazón con que Pedro estaba hablando. Estaba hablando porque él había experimentado eso con Jesús. Y comimos con Él. Y todos estaban atentos, dice la Biblia. Esa combinación entre alguien que está hablando de corazón con un pueblo dispuesto es maravillosa también. O un director de alabanza que lo está haciendo con el corazón, con gracia, en el temor de Dios, y un pueblo dispuesto hace una conexión preciosa. Y Pedro entonces estaba hablando y dice que mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y hablaban lenguas y magnificaban a Dios. Ese militar hablando lenguas y tal vez levantando sus manos. La gloria de Dios estaba en esa casa, mi amado hermano. Y es como que el Espíritu dijo: ya hicieron todo su parte. Ya todos hicieron lo que debían hacer. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí bendecir esta reunión.
Y fue algo maravilloso. Fue algo precioso. Fue algo lleno de la gracia del Señor. Alabamos al Señor. Vamos a adorarle al Señor.